En el capítulo anterior de nuestro expediente, donde vimos los documentos de nuestro expediente del proyecto de préstamos, tengo estos dos comentarios de Charlie y del canal de Nito Excel. Por cierto, este canal se los recomiendo ampliamente. Aquí tenemos unos proyectos interesantes del que podemos aprender para aplicarlo en nuestros proyectos. Lo recomiendo ampliamente este canal para que se suscriban, lo sigan. Voy a dejar en el primer comentario de este capítulo la dirección de este canal. Atendiendo esas sugerencias que van encaminadas a que cuando tengamos un documento de nuestro expediente nos permita agregar un documento o más bien la digitalización del documento que tenemos en nuestro expediente y desde aquí podamos visualizarlo sin necesidad de ver físicamente nuestro expediente. De esta forma he tomado nota de estos tres puntos. Lo primero que permitiremos es seleccionar un archivo o permitirle al usuario que seleccione un archivo ya sea de tipo imagen o en formato PDF y lo agregue a ese documento del expediente. Posteriormente vamos a recuperar ese expediente y vamos a aprovechar como punto 3 una característica o un evento de nombre MouseMob para aprovechar ese evento de lo que podemos hacer con él. Vamos a ver qué tengo en este código, cómo he implementado esos códigos. En este formulario he hecho una adecuación a este formulario, a estos botones que ya teníamos en el capítulo anterior. He agregado este control que es el que nos permitirá agregar el archivo. Y aquí tengo un formato, un control de imagen donde cargaremos cuando el tipo de archivo guardado sea una imagen y también en esta parte superior tengo un control de un tamaño menor. Este es un frame y dentro tengo un control de imagen. Este cuando pasemos con un evento, el evento MouseMob de este control, lo que hará es hacer más grande este control y va a mostrar esa imagen seleccionada para que la podamos ver, ya que aquí lo mostraremos en una miniatura, en un formato en un tamaño muy pequeñito. Vamos a ver primeramente el código que tenemos en el punto número uno, cómo vamos a permitirle al usuario que busque un archivo y lo pueda guardar. Vamos a tener esta declaración de variables, vamos a hacer una validación. Esto únicamente nos permitirá cuando tengamos un documento en edición. Cuando tengamos ese documento en edición, vamos a permitir al usuario que seleccione un archivo. Le abriremos un cuadro de diálogo donde podrá seleccionar estos cuatro tipos de archivos, tres en formato imagen y uno en formato PDF. Aquí siempre se quedará el comentario en cada línea de qué se trata para que cuando estén repasando sepan qué hace en esa parte del código. Una vez que el usuario seleccione el tipo de archivo, el, ese archivo vamos a asignarle un nombre. Primero que nada, una extensión, si se trata de un archivo de imagen o si se trata de un archivo PDF. Vamos a asignarle un nombre a ese archivo. Vamos a tener un directorio de nombre imágenes. En caso de que no esté creada con estas líneas de código, la va a crear y vamos a asignarle un nombre a ese archivo. Ese nombre de archivo lo vamos a hacer con el ID de nuestro cliente y el ID de nuestro documento. Cuando seleccionamos un cliente, en
este campo, en automático se llena en este label el ID de nuestro cliente. Está oculto, pero aquí es donde lo va a mostrar el número de nuestro cliente, el ID. Lo voy a poner visible para que cuando hagamos la prueba lo tengamos a la vista. Y aquí tenemos el otro dato con el que lo vamos a guardar, que es el ID de nuestro documento. Cuando damos doble clic en este control, en automático se llena con el ID del documento seleccionado. De esta forma tenemos los dos datos con el que lo vamos a guardar para que se nos facilite la recuperación de ese archivo. Y posteriormente vamos a guardar ese documento seleccionado en esa carpeta de nombre imágenes. Para recuperar el archivo, al momento de dar doble clic en nuestro list view, hasta el capítulo anterior lo único que teníamos es estas líneas de código, que lo que hacía es llenar en estos campos cuando seleccionábamos un documento. He agregado estas líneas de código que si tiene dato en este control, estas líneas de código los va a borrar. Y he agregado un procedimiento que se llama busca archivo. Este procedimiento lo que hará es buscar si existe un archivo guardado relacionado con ese documento que seleccionamos. Aquí declararemos nuestras variables y vamos a asignar la ruta o la carpeta de nuestro archivo. La carpeta destino será de nombre imágenes y el nombre de nuestro archivo que vamos a buscar lo vamos a hacer lo vamos a buscar de la misma forma como lo guardamos, con el ID de nuestro cliente y con el ID de nuestro documento. En estas líneas de código lo que vamos a hacer es identificar qué extensión tiene nuestro archivo, si es de formato imagen o si es en formato PDF. Dependiendo del formato o de la extensión de nuestro archivo, validaremos si es en formato imagen, lo vamos a mostrar en estos dos controles. En este, en una miniatura y en este, que repito, se mantendrá oculto. Únicamente visualizaremos aquí ese documento cuando se trate de una imagen. Cuando se trate de un archivo PDF, vamos a abrir ese archivo en caso de que exista. En el evento MouseMob, si damos doble clic en este control, vamos a buscar un evento que se llama MouseMob. Ese evento, en este validaremos si existe en este control una imagen cargada. En caso de que exista, vamos a poner visible nuestro frame, este frame que tenemos aquí, y le vamos a dar una dimensión de 318, más o menos de este tamaño. Únicamente se activará o se pondrá de ese tamaño cuando en el evento MouseMob pasemos con nuestro mouse sobre esta área. Y cuando salgamos de esta área, si nuestro mouse pasa por esta zona, se ocultará. Ese lo vamos a tener también en el evento MouseMob, pero de nuestro formulario. Y únicamente con esta línea de código le estamos diciendo de que oculte nuestro frame. Vamos a ver en ejecución, vamos a hacer las pruebas. Vamos a seleccionar un cliente. Vamos a dar doble clic en un documento y vamos a dar clic en este control. Se nos abre el cuadro de diálogo y vamos a buscar un documento. Vamos a seleccionar pasaporte y esa imagen nos la ha guardado, si nos damos cuenta, dice 12-1. 12 es el ID de nuestro cliente. Voy a aceptar. Y el 1 es el ID de nuestro documento porque se trata del documento, del primer documento que hemos agregado.
Si damos doble clic en en este documento, vemos que la imagen que guardamos ya está en miniatura. Y si pasamos por esta área, se nos muestra en este tamaño. Si nos desplazamos y salimos de esta área, se oculta. Entramos nuevamente, se muestra, nos salimos de esta área y se oculta. De esta forma, cuando se trata de un archivo en formato imagen, lo podemos visualizar. Vamos a dar doble clic en el otro documento y aquí vamos a seleccionar un archivo en formato PDF. Este es un formato de ejemplo. Si nos damos cuenta, se guarda con el nombre 12-2. 12 que es el ID de nuestro cliente y 2 es el segundo documento que tiene nuestro expediente que hemos guardado en este list view. Voy a dar doble clic en este documento y si nos damos cuenta se muestra, voy a mover para acá, se muestra aquí que dice que se trata de un PDF y nos abre el archivo PDF. Este únicamente es un archivo de prueba de PDF como ejemplo de que podemos agregar tanto un formato de imagen como un archivo PDF relacionado con cada uno de estos documentos de nuestro expediente.